Buenas tardes a todos, el Señor les bendiga. Mi nombre es Axel Miranda y soy el coordinador del Instituto Bíblico Filadelfia, el cual pertenece a la Universidad Filadelfia de México. Nosotros nos encontramos en Jalapa, Veracruz, y ya tenemos 31 años brindando experiencias académicas de tipo superior de manera ininterrumpida. Nosotros tenemos distintas licenciaturas, maestrías y diplomados, pero entre ellas particularmente la licenciatura en Teología Bíblica, la cual cuenta con un registro de validez oficial de estudios ante la Secretaría de Educación Pública. También es totalmente en línea y además de ello también ofrecemos distintos diplomados que se ofrecen en línea. Así que una vez que terminen de ver esto, si desean conocernos un poquito más, pueden acercarse a nuestras redes sociales y con gusto les atenderemos. Ahora, para esta tarde estamos por tratar un tema bastante interesante que se ha titulado Fe y Trabajo, Relevancia en el Reino de Dios. Curiosamente, nosotros nos pasamos cerca de 8 a 12 horas trabajando diarias y a veces de lunes a viernes, en otras ocasiones más extremas, de lunes a domingo. Y pareciera que nosotros la fe es como si la dejáramos en una esquinita durante esa jornada laboral y bueno, de vez en cuando acudir al Señor en oración por situaciones diversas, pero pareciera que en otras áreas como lo es la familia o más que nada en la iglesia, ahí pertenece la fe. La pregunta es, ¿de verdad es así? Durante 40 minutos tendremos un, información que debería de llegar a nuestro corazón y deberíamos de ser, como lo dice la palabra, no solamente oidores, sino también hacedores de ella. Entonces, para quienes se van integrando y conocen esta dinámica, saben que nos gusta mantener nuestros micrófonos en silencio, totalmente apagados, para que no haya interrupciones. Si tienen alguna duda, pueden irla escribiendo en nuestro chat y al final de la ponencia de aproximadamente 40 minutos, pues tendremos un espacio de 10 a 20 minutos donde estaremos, bueno, no yo, el hermano Marcelo Robles, compartiendo respuestas a estas inquietudes que tenemos. Si es la primera vez que conoces o te acercas al hermano Marcelo Robles, permíteme presentarlo para ti. Él es pastor en la Iglesia Presbiteriana La Misión, la cual se encuentra en Buenos Aires, Argentina. Ahora, esta iglesia ha tenido la bendición de plantar otras 5 iglesias alrededor de la ciudad. Y bueno, además de eso, también es director de Right Now Media Brasil. Este es un ministerio que se encarga de crear contenido totalmente teológico, cristocéntrico, de gran bendición. Y bueno, particularmente hablando de Brasil, pues el hermano se encarga de crear contenido en portugués para cerca de unas 400 iglesias que hay alrededor de este país. También es coordinador de Iniciativa Fe y Trabajo Latinoamérica. Es una división, pudiéramos llamarla así, del ministerio de Tim Keller, City to City. Y bueno, por si fuera poco, también es candidato a un PhD en teología por parte del South African Theological Seminary. ¿Qué quiero decir con esto? El hermano, gracias a Dios, ha ido obrando en esta área de fe y trabajo durante muchos años. Entonces, tiene no solamente la formación académica, sino también en experiencia, que estoy seguro que nos va a bendecir muchísimo en esta tarde. Y antes de concluir esta presentación, quisiera hacerlo no sin antes agradecer a grandes ministerios como lo es la Sociedad Cristiana Académica, también la Red Universitaria Evangélica y también el mismo Ministerio de Fe y Trabajo en Latinoamérica, que son los que nos han permitido tener esta breve reunión con el hermano Marcelo Robles y principalmente el hermano Omar Montero. Muchas gracias por estar colaborando tan de cerca conmigo en distintos proyectos que en algún punto les estaremos comentando. Creo que van avanzando poco a poco, pero gracias también por la oportunidad de permitirnos conocer a más hermanos como lo es Marcelo Robles. Hermano, yo le dejo la palabra, que el Señor le bendiga y estamos atentos a lo que usted está por compartirnos. Muchas gracias también por su tiempo. Muchas gracias, un privilegio muy grande estar con ustedes y poder compartir brevemente un pequeño introducción a lo que es Fe y Trabajo. Y quisiera en primer lugar presentarles a un amigo con quien estamos trabajando juntos en el movimiento de Fe y Trabajo a nivel Latinoamérica.
Su nombre es Carlos Rivera y él es el coordinador de Fe y Trabajo para México. Y yo quisiera que pudiera él brevemente presentarse y ponerse a disposición de cada uno de los que participan, porque creo que el movimiento está avanzando en cada país y muy especialmente en México, así que creo que sería él un buen contacto y un buen recurso para que lo tengan en cuenta para las diferentes instancias y el trabajo que están haciendo en las ciudades en México. Carlos, quiero darte unos minutitos para que te presentes y ahí podamos conocerte. Gracias, Marcelo, y gracias a todos. Espero que si estás viendo este video puedas ver también la presentación. En esta presentación mostramos qué hacemos en Fe y Trabajo México y lo que estamos haciendo es promover la integración de la fe y el trabajo. También proporcionamos recursos prácticos, tratamos de inspirar y motivar a las personas para que involucren su fe en el trabajo y ofrecemos reflexiones y enseñanzas bíblicas y enseñanzas también que encontramos en el mundo donde Dios utiliza el trabajo para bendecir a su creación, para bendecir a otras personas, incluso los que no lo conocen. Y también tenemos algunos cursos, estos cursos que vamos a dar en el siguiente semestre. Aquí pueden ver las fechas, el tema, los días y las horas en los que van a ser dados o impartidos estos cursos. Sería muy importante que los tomaras, porque estos te van a ir capacitando en cómo crecer en el involucramiento de tu fe en el trabajo. Por otro lado, del lado izquierdo pueden ver las redes sociales que tenemos aquí en México. Abajo en el margen inferior están mis datos por si quieres contactarme, participar en alguno de los cursos. Todos los cursos que damos en este momento son gratuitos, de tal manera que puedes entrar tú e invitar a más personas. Queremos que esto se extienda y para que se extienda necesitamos hacerlo público, necesitamos comunicarlo. Y si lo conoces, vas a empaparte y vas a ver la importancia que tienen estos cursos para tu vida. Entonces te invitamos para que puedas participar. Mi trabajo aquí en la Ciudad de México y en México es tratar de llevar el conocimiento de que Dios obra a través de nosotros los 7 días de la semana. Dios se alegra de nuestro actuar, no solamente los domingos, sino también entre semana, y Él camina con nosotros en el trabajo. Entonces, te invito a que participes con nosotros y gracias Axel, gracias Marcelo, y estamos ahí para servirles. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias por el trabajo que están realizando allí en el querido país de México y especialmente en Ciudad de México. A las órdenes, también para acompañarles en lo que estén necesitando. Quisiera en esta tarde, en estos minutos que vamos a estar juntos, compartirles brevemente un poco lo que es el tema de fe y trabajo, hacernos una pequeña introducción. Así que si me permiten voy a compartir pantalla. Tengo muchas diapositivas, pero voy a tenerme al tiempo que tenemos asignado para que puedan eh, aprovecharse después si existe alguna pregunta o alguna inquietud como para sumar, ¿no? Eh, bueno, nosotros somos un movimiento que está vinculado con lo que es City to City, como decía Carlos, que es un movimiento que arrancó en Nueva York con el pastor Tim Keller, pero este movimiento se ha extendido a las ciudades globales y a las ciudades del mundo entero y está en este momento muy autónomamente desarrollándose o muy contextualmente desarrollándose en cada continente, en cada ciudad, pero muy vinculado a través de una red, o que nosotros llamamos un ecosistema, un macroecosistema, donde procuramos interactuar, soñar, orar y de fortalecer unos a otros con recursos que el Señor va dando y va provisionando, ¿no? En Latinoamérica este movimiento regional apunta a ciudades,
Estamos hablando de 5 ciudades hub, que son las que de alguna manera están procurando fortalecer a nivel regional, pero también 41 ciudades, perdón, 40 ciudades en las cuales estamos procurando desarrollar estos ecosistemas del Evangelio, que consisten básicamente en un movimiento de plantación de iglesias, pero junto con la plantación de iglesias hay un compromiso a impactar, redimir, bendecir, propagar el shalom en cada una de las ciudades por medio de iniciativas que ya se estén desarrollando o por medio de otras redes que estén trabajando. Una de estas iniciativas es Fe y Trabajo. Fe y Trabajo es una iniciativa muy central y estamos procurando que sea un poco la punta de lanza del movimiento a nivel regional. Aquí tienen las 40 ciudades que particularmente tienen esta característica. Es el lugar donde habitan aproximadamente el 70% de la población de Latinoamérica. 70% de la población habita en estas 40 ciudades y la iglesia, paradójicamente, está creciendo fuera de estas ciudades, lo cual nos plantea un gran desafío de pensar en cómo poder ser misionales en estas ciudades para allí alcanzarlas con el Evangelio, ¿no? Así que voy a decir brevemente cuál es nuestra misión. Somos un movimiento, digo, lo que es Fe y Trabajo, o un movimiento de movimientos, ¿no? En Latinoamérica que busca integrar la fe cristiana con el trabajo. Este movimiento está centrado en la iglesia local y apunta a ser de la transformación y redención que Dios está realizando en cada ciudad por medio del Evangelio. Así que hay algunas ideas centrales ahí, ¿no? Que es Latinoamérica, integración, fe y trabajo, centrados en la iglesia local, y buscamos que esto que es la misionalidad en el trabajo sea redentora, transformacional por medio del Evangelio. Nuestra visión, nuestra estrategia, algunos valores que quisiera compartir. El Evangelio afecta a cada área de la vida. Hemos entendido que el Evangelio es la dinámica renovadora y transformadora a nivel personal, comunitario, a nivel ciudad. Y esto es no es solamente la puerta de entrada al reino de Dios, sino el eje en el cual gira toda nuestra reflexión, toda nuestra renovación personal y toda nuestra misión. Entonces, ha sido una llave teológica, hermenéutica, que nos ha permitido entender la escritura desde un ángulo fundamental, pero también vivirlo de esa manera y practicarlo. El trabajo como vocación, es decir, como llamado, otro valor fundamental, llamado por Dios y en clave de lo que es nuestra vocación de reino, ¿no? La iglesia local como centro de misión y una visión de amor redentor por la ciudad. Estos son los ejes en torno al cual gira nuestro movimiento y centrado en estos 4 elementos con un fuerte deseo de que sea contextual, ¿no? Creemos que hay otras cosas hermosas que Dios está haciendo vinculadas a fe y trabajo en otras partes del mundo, pero nosotros entendemos que tiene que tener el movimiento una aterrizada, una bajada, un aterrizaje contextual a cada una de nuestras ciudades. Por eso implica reflexión, implica acción, implica generar procesos que sean propios a nuestro continente, ¿no? A nuestra región. Estamos en 12 países, perdón el inglés ahí, estamos como movimiento en 12 países y en 41 ciudades, en las cuales estamos trabajando y en cada una de ellas está tomando una forma particular. Quizás el lugar donde más avanzado esté el movimiento es en Ciudad de México, donde está Carlos allí trabajando y haciendo con un equipo maravilloso la obra del Señor. Bueno, mostrarles algunas fotos de Lima, en Santiago de Chile, Salvador Bahía,
natal Brasil, en México, en Buenos Aires. Y estos son los 40 catalizadores que tenemos a nivel región. Como para darnos una idea de que el movimiento está realmente avanzando, ¿no? Carlos le mencionó algunos contenidos que están disponibles para ustedes en forma gratuita, que podemos extender, después podemos conversar con la Universidad de Filadelfia para poder también ponerlos a disposición. Hemos grabado series el día de ayer. Esta es una serie de series. Hemos grabado series que son de alta calidad audiovisual y cada una de estas series son 5 episodios, ¿no? Que justamente el día de ayer grabamos la serie número 2, ya grabamos la serie 1, ayer grabamos la serie 2 y al terminar este año tendremos grabada 4 series, 20 episodios disponibles gratuitamente para reflexionar en torno al tema de la fe y el trabajo. De una manera introductoria, con mucho respeto, porque, bueno, queremos apuntar a un público que sea integrado entre la academia, pero también lo que es la realidad de la iglesia toda, ¿no? Y bueno, con lecturas complementarias, ir generando espacios para seguir trabajando en cuanto a esto. Bueno, aquí voy entonces a comenzar con una definición de lo que es trabajo desde una perspectiva, desde una cosmovisión cristiana. Y el trabajo, dice este autor, que es John Stott, que ya está fallecido, pero nos ha dejado un legado maravilloso, un escritor prolífico y ha sido referente en el mundo de la iglesia evangélica. Y él dice así: el trabajo es el uso de mi energía mental o física en el servicio a otros que trae satisfacción, esto es realización al trabajador, beneficio a la sociedad y en última instancia, que deberíamos mencionarlo al revés, ¿verdad? En primer lugar, procura llevar gloria a Dios, u honra a Dios, beneficio a la sociedad y satisfacción personal, ¿no? Es una definición, hay muchas, pero que de alguna manera nos prepara o nos pone a tono con lo que queremos conversar en esta tarde. La pregunta es: ¿por qué fe y trabajo? Es un tema que ha sido relegado en nuestro continente ciertamente durante muchos, muchos años. De hecho, debo decir que no ha habido una expresión sobre fe y trabajo, sino que ha sido algo reciente. Y en español propiamente puedo citar un libro de Julio de Santana, un teólogo, donde escribió un pequeño librito sobre el idioma, el lenguaje del trabajo en la Biblia. Es lo único que hay. Hay mucho traducido, que es bueno, pero hemos tenido también algunas expresiones propias de la teología latinoamericana católico-romana, pero no en el ámbito evangélico, lo cual es un gran desafío para nosotros. Entonces, ¿por qué hablar de fe y trabajo? Y quiero decir algunas de las cosas que decía nuestro hermano recién, que mucho de nuestro tiempo, en primer lugar, mucho de nuestro tiempo lo involucramos en el trabajo. 2.200 horas al año estamos involucrados en el tema del trabajo, por lo menos, si no más en algunas instancias, ¿no? Y en la iglesia, aquellos que practicamos la fe cristiana, a veces los que más comprometidos podemos estar, estamos 200 horas al año. Miren ustedes el contraste. ¿Y por qué es importante hablar de fe y trabajo? Hablamos muchas veces, muchos libros están involucrados en lo que es la música o lo que es la liturgia, lo que es el discipulado. Estamos hablando de 200 horas al año, estamos en alguna actividad eclesiástica, pero 2.200 involucrados en el trabajo. ¿Por qué fe y trabajo? Porque nuestro tiempo se va, un tercio de nuestra vida se va por lo menos en el trabajo. ¿Por qué fe y trabajo? Bueno, hay una obra de Samuel Beckett que dura 35 segundos.
alguna vez me gustaría que por ahí puedan googlearlo allí en la internet, en la red. Eh, Esa obra de teatro dura 35 segundos y describe de alguna manera la brevedad de la vida, lo efímero de la vida, y cómo la vida es un aliento eh, un aliento que aspira y un aliento que exhala. Eso es todo, eso es toda la obra de teatro de este eh, creador del teatro del absurdo, ¿no? Y bueno, expresa un poco lo que es la vida, ¿no? Y cómo se nos va la vida en meramente actividades que, si no tienen sentido alrededor de la narrativa y de la cosmovisión cristiana, es muy difícil de justificarla. ¿Por qué fe y trabajo? Porque es interesante que hay un sentido de insatisfacción global, un sentido de insatisfacción global en cuanto a lo que es el tema del trabajo. Esta es una estadística, ¿no? Donde para el gran porcentaje de la población mundial siente un grado de insatisfacción en cuanto a sus trabajos. ¿Por qué fe y trabajo? Porque es un área donde mucha gente necesita encontrarle sentido. Estaba escuchando esta semana que pasó en Nueva York a un amigo con el cual nos encontramos varios del movimiento a nivel mundial, y uno decía, a menos que le proveamos a nuestra generación una comprensión profunda desde la fe cristiana de lo que significa la narrativa del trabajo, la gente va a buscar en otros lados, ¿no? Porque la gente está ávida de encontrarle sentido a la vida, especialmente en el ámbito del trabajo. Bueno, algunas representaciones artísticas de algunos artistas latinoamericanos, donde hablan un poco de la cosmovisión del trabajo. Esta es una obra maravillosa, se llama Sin pan y sin trabajo. Y es una obra de un autor, de un artista argentino del siglo XIX, donde él expresa la frustración de mucha gente a nivel latinoamericano y en ese tiempo en Argentina, en cuanto a lo que es la vida, el trabajo, la ausencia de trabajo en todo caso, y la alienación que muchos experimentan. Una famosa película llamada La Fiaca, que quiere decir la flojera en el castellano argentino, eh, de alguna manera expresando este sentir de insatisfacción, ¿no? Que la gente tiene a nivel continental en cuanto al trabajo. ¿Por qué fe y trabajo? Porque es importante para las personas, vinculado con un poco lo que decíamos recién, ¿no? Una investigación que hizo Gallup en 160 países ha mencionado que eh, la mayor considerado descubrimiento que hizo esta agencia de investigación, Gallup, el mayor descubrimiento es que la gente, la pregunta era, ¿qué piensa todo el mundo? ¿No? Y la pregunta era, ¿qué es lo que a la gente le importa más que ninguna otra cosa? Y uno pensaría, bueno, la salud, la seguridad, la cuestión de, no sé, la felicidad. Y la pregunta y lo que ellos descubrieron era que lo que a la gente más le importa es un buen trabajo. Si le preguntan qué es lo que más te importa en la vida, tener un buen trabajo, ¿no? Después uno puede preguntarse por qué, pero ¿por qué fe y trabajo? Porque la gente está ávida de encontrar significado otra vez a este tema en cuanto al tema del trabajo. ¿Por qué fe y trabajo? Porque el trabajo es una vía de acceso al corazón. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que muchas veces es en el trabajo donde estamos la mayor parte de nuestro día, donde somos desafiados con presiones y con conflictos y con desafíos y aspiraciones que afectan directamente al corazón, ¿no? La esencia propia de lo que somos como seres humanos. Es donde allí se manifiesta en el trabajo nuestros deseos y anhelos más profundos, donde en términos de lo que diría Tim Keller, los ídolos del corazón afloran
en las presiones que recibimos en el trabajo. El tratamiento más intenso a nuestra persona, el desarrollo de nuestro carácter, ocurren en nuestro trabajo. Hay un autor que se llama Richard Sennett, es un sociólogo muy interesante, algunas cosas que él y ha escrito mucho sobre el trabajo, y él dice, la generación presente, la generación más joven, se ha perdido de encontrar en el trabajo la posibilidad de desarrollar su carácter, porque la generación anterior, la más quizás antigua o en el trabajo era forjado su carácter porque permanecían muchos años. La generación presente muta tanto de trabajo que va desarrollando mecanismos de evasión y esos mecanismos de evasión afectan de alguna manera la posibilidad de generar resiliencia, de fortalecer el carácter con la perseverancia y el permanecer en un mismo lugar. Interesante, pero en todo caso para confirmar que fe y trabajo tiene que ver con justamente la posibilidad de trabajar el carácter en un lugar donde el corazón está muy a flor de piel y donde allí necesitamos recursos y narrativas que nos permitan eh, afirmar y crecer. ¿Por qué fe y trabajo? Porque es una vía de acceso e impacto de misión en la ciudad. Es decir, yo creo que la gran cuenta pendiente de la iglesia latinoamericana, cualquiera sea la confesión que podamos mencionar, es que hemos perdido la posibilidad de ser relevantes en el ámbito de la ciudad y hemos identificado impactar en una ciudad por medio de una campaña evangelística, bien da lugar y quiero y creo en ella, pero no hemos capacitado a nuestros fieles a ser relevantes en el ámbito de sus trabajos, allí donde están y allí donde realmente se manejan el pulso, el ritmo, el crecimiento y la vitalidad de la ciudad en muchas instancias. Así que, ¿por qué fe y trabajo? Porque es una vía de acceso e impacto de misión en la ciudad. ¿Por qué fe y trabajo? Porque somos creados para glorificar a Dios con nuestros trabajos. Y vamos a hablar un poquito de esto, pero creemos profundamente. ¿Por qué fe y trabajo? Porque Dios nos ha creado para trabajar, entre otras cosas, pero el trabajo es fundamental. Dice que Dios creó al ser humano, lo puso en un huerto para que lo labrara y lo cultivase. Allí tenemos la expresión más hermosa de cómo podemos glorificar a Dios con nuestros trabajos. ¿Por qué fe y trabajo? Y menciono otra vez algo que decía, Latinoamérica tiene grandes desafíos y un área donde necesitamos entrar, tanto en el ámbito público como privado, ¿no? Me refiero, es encontrarle una instancia de impactar o de transformar los desafíos que vive nuestro continente por medio del trabajo. Bueno, no voy a abundar en esto porque esto da para todo un encuentro, o quizás varios, pero es interesante que cuando hablamos de fe y trabajo en general, y esto me ha pasado encontrarlo en algunas regiones, ¿no? Donde empiezan a hablar de fe y trabajo tabula rasa, sin siquiera pensar o reflexionar cuáles son los conceptos de trabajo en la región donde uno está queriendo servir. ¿Qué es lo que la cultura ha desarrollado por medio de influencias de diferentes corrientes de pensamientos, prácticas realizadas, influencias de diferentes corrientes filosóficas o teológicas? Bueno, a mí me parece que sería interesante, y yo creo que es un tema que a mí me apasiona en lo personal y es tema de investigación, es dónde estamos en Latinoamérica en cuanto a la fe y el trabajo, ¿no? Y yo creo que primero tendríamos que investigar nuestra historia, cómo se ve desde nuestra cultura el tema del trabajo, qué influencias han tenido corrientes de derecha, corrientes de izquierda, qué influencias tenemos de nuestra historia precolonial, nuestra historia colonial, nuestra historia ya en instancias de ser países que son repúblicas, y cómo todo eso ha generado procesos que han impactado profundamente en la comprensión que tenemos hoy del trabajo. A mí me gusta mucho pensar también en el ámbito presente, ¿no? ¿Cuál es la situación actual?
cuando hablamos el trabajo en la era globalizada, ¿no? Cuando hablamos en la situación post-pandemia que ha impactado sensiblemente en la concepción de trabajo. No tenemos mucho tiempo para abordarlo, pero son temas para tener muy en cuenta. ¿Y cuál es la reflexión que la Iglesia en general, pongo evangélica, pero quiero arrancar con la Iglesia católica, porque es la primera que a nivel histórico, en respuesta, no voy a decir a nivel histórico porque se escribió mucho sobre el trabajo en la Reforma Protestante, antes de la Reforma, pero digo, en la era moderna o en la época quizás más cercana a la Revolución Industrial, a la Segunda Revolución Industrial, la Iglesia Católica elevó una encíclica, la Rerum Novarum, que es una encíclica muy interesante que respondía o procuraba responder a la segunda revolución industrial y el impacto que tenía en la sociedad, especialmente en el ámbito del trabajo. A ella reaccionaron algunos teólogos protestantes del siglo XX, temprano en el siglo XX, como Yo no Hermann estaba Bahr, todavía, ya fuiste. ¿A dónde? Ah, perdón, Seguí, Marce. sigo, Sí, sí. bueno, continúo. Y entonces decía, ya creo que olvidé lo que estaba diciendo. Vamos a proyectar otra vez ahí, perdónenme. Ahí estamos. Bueno, vuelvo al tema. Entonces, bueno, y luego la iglesia evangélica, pero digamos, la iglesia evangélica quizás no dialogó en cuanto al tema de fe y trabajo, pero trajo un concepto de fe y trabajo en su teología y en su misión, ¿no? La iglesia evangélica que llegó a nuestro continente muy influenciada por el segundo avivamiento del siglo, llamado el segundo gran avivamiento, que es del siglo XIX, con una visión muy muy sana y de un deseo muy genuino de evangelizar y de hablar de Cristo, pero también con un concepto bastante individualista, con una visión poco integradora de cómo nuestra fe impacta en el ámbito público, cómo impacta en la ciudad, y todo eso nos privamos de reflexionar en esas cosas, y el trabajo pasó a ser un lugar donde no quedaba otra, donde trabajábamos para portarnos bien o trabajábamos para proveer alimento para la familia y debíamos con eso traer nuestros diezmos y ofrendas para que la obra del Señor siguiera avanzando. No había un vínculo estrecho, ¿no? Pero todos esos elementos impactaron a nivel continente, ¿no? ¿Qué visiones tenemos del trabajo en América Latina? Algo de esto mencioné. Mencioné acerca de la situación presente, globalizada o global, con todas estas por ahí manifestaciones en nuestro continente latinoamericano, ¿no? Donde vemos una crisis estructural, con inseguridad laboral en muchos casos, desempleo, corrupción, tanto en sectores públicos como privados, desigualdad, y aquí hablo de desigualdad social, pero también sabiendo que, por ejemplo, el 50%, en algunos casos como en Brasil, casi el 60% de la fuerza laboral son mujeres, con instancias donde uno compara mismas características de tareas laborales, percibiendo en algunos casos hasta un 30 o un 40% menos de salario, ¿no? Desigualdad también expresada en ámbitos de oportunidades, muy bien, una juventud de los ni trabajan ni estudian, creciente, educación y tecnología como un tema muy sensible, con algunos más acceso y más oportunidades que en otros, fuga de cerebros e impacto en el medio ambiente, ¿no? Bueno, no tenemos tiempo para hablar sobre la iglesia, pero algo de ellos mencioné. Uno de los temas quizás que más, impactan a nivel de nuestra cultura es esta brecha sagrado-secular, ¿no? Que vamos a mencionar un poquito, pero esa brecha sagrado-secular ha impactado sensiblemente, ¿no?
Bueno, acá no tengo mucho más tiempo para desarrollar, pero es interesante que si uno hace un cuadro, ¿no? Y evalúa cómo a veces uno tiene una conciencia de pecado personal o conciencia del pecado sistémico, ¿no? Si es baja esa concepción del pecado personal y es baja la concepción del pecado sistémico, el enfoque de fe y trabajo es muy personal y muy nominal, ¿no? Ahora, si es alto la concepción del pecado en lo personal, pero baja en la concepción del pecado sistémico, estructural, tenemos un enfoque de fe y trabajo muy desde lo evangelístico y nos quedamos ahí. O un enfoque ético, ¿no? No robes, no pagues mordidas y nos quedamos ahí. Si tenemos una concepción baja en cuanto al pecado personal, pero alta en cuanto al pecado sistémico, como se ha dado en algunas teologías, como la teología de la liberación, tenemos un enfoque de impacto social. Tenemos que cambiar la estructura social, pero no hablamos del corazón, ¿no? Ahora, el objetivo bíblico es tener una concepción alta del pecado personal, ¿no? Y del pecado sistémico también, ¿no? Y allí tenemos por lo menos 4 mandatos que nos ayudan la Biblia para estructurar fe y trabajo en clave de esas dos realidades. Y una es el mandato cultural, la otra es la gran comisión, otros lo que llaman algunos el gran mandamiento, amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo, y toda esa dinámica de construir relaciones profundas, quizás podríamos decir en clave de gran comisión, y el mandato de justicia y misericordia, ¿no? El movimiento ha hablado mucho acerca de esto. Claro que también lo podríamos mencionar esto en la realidad de la Gran Comisión, pero enfatizarlo, especialmente en Latinoamérica, creo que es muy importante porque se ha distorsionado muchas veces, ha perdido la esencia y la fuerza del Evangelio, pero creo que en la estructura del mandato cultural, Gran Comisión y toda esta propuesta, es interesante que es un poco la cuenta pendiente hacia donde debemos trabajar. ¿Qué es fe y trabajo? Bueno, ahora digo esto y ya nos quedan unos pocos minutos, ¿no? Pero fe y trabajo es disipular a la gente para que integre su fe a su trabajo de tal manera que transformen su forma de pensar en relación a su vocación, ser en relación a su identidad y relación con otros, y actuar en cuanto a su trabajo y vocación específica. Esta es la síntesis de qué significa fe y trabajo. Es desarrollar una estructura o una cosmovisión donde uno pueda integrar desde una visión bíblica sus convicciones con su vocación. Ser, esto es que entender que nuestra identidad en Cristo y nuestra identidad en Dios está profundamente impactando cada área de nuestra vida, incluyendo el área de trabajo. Y que nuestra dinámica de renovación a la cual el trabajo muchas veces nos empuja, nos lleva, porque es un ámbito donde el corazón está a flor de piel, sea integrado desde una visión de fe y trabajo, ¿no? Y dinamizado en el corazón, porque nuestra identidad está en ese vínculo profundo en Cristo por medio del Evangelio. Y en tercer lugar, actuar, ¿no? Pensar, ser, actuar en cuanto a nuestro trabajo y vocación, o en clave de misión, si se quiere, ¿no? Para ser embajadores de Cristo desde sus vocaciones y traer renovación a sus ciudades por medio de la extensión del reino de Dios. Miren lo que dice este autor. La ciudad no será renovada solo por 5 plantadores de iglesias y 5 líderes de organizaciones sin fines de lucro. Será renovada también por las vocaciones y carreras de las otras 500 personas sentadas en los bancos de la iglesia. La misión de la iglesia local no se limita a un único programa de evangelización, no se limita a un solo misionero, es multiforme, compleja e incluye a todos. La misión de la iglesia está incorporada en el trabajo diverso de todas las personas en toda ciudad. Esta es para mí una expresión hermosa. Yo soy pastor, soy biocupacional, estamos trabajando con
nuestro hermano Omar Montero en la misma comunidad de fe. Omar es académico, es el intelectual de nuestro grupo de comunidad pastoral, y con él soñamos muchas veces en estas palabras, que es realmente así, ¿no? Que tenemos que empoderar y potenciar a cada miembro de nuestra iglesia para que sean agentes de transformación, agentes de misión, embajadores de Cristo. Así que cuando hablamos de fe y trabajo, a veces pensamos en alguna de estas categorías, pero fe y trabajo es todo esto que voy a decir ahora. Fe y trabajo es compartir el Evangelio. Fe y trabajo es tomar decisiones éticas. Fe y trabajo es oír la voz de Dios y su guía para el trabajo. Fe y trabajo es orar en el trabajo. Fe y trabajo es ayudar a personas heridas en el trabajo. Fe y trabajo es cultura de cambios y de procesos. Fe y trabajo es trabajar en un campo de ayuda. Fe y trabajo es emprender o ser emprendedores de impacto social. Fe y trabajo es ser inclusivos en la contratación y las oportunidades laborales. Fe y trabajo es reformar cada industria en sus productos y servicios. Fe y trabajo tiene que ver también con un equilibrio al cual yo creo que Dios nos llama, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de fe y trabajo se transforman o se generan movimientos paralelos, ¿no? Casi como que la iglesia tiene que abandonar el diálogo y se lo delega a algún movimiento paralelo para eclesiástico. Esto tiene que ser transversal, ¿no? En la dinámica de familia, de iglesia y trabajo, tiene que haber una comunicación y un equilibrio al cual Dios nos llama, que es de orden creacional y redentor, ¿no? Bueno, no tengo mucho tiempo ahí para hablar, pero el desafío es quebrar la brecha sagrado y secular. Este es el gran desafío que yo creo que necesita nuestro continente, ¿no? Establecer un puente entre el domingo y el lunes, de tal manera que cada lunes cuando nos levantamos podamos decir, gracias a Dios es lunes. Y cuando no solamente gracias a Dios es viernes, sino decir gracias a Dios es lunes. Sagrados versus secular, esta es la brecha que debemos romper. La separación o división percibida entre lo que se considera sagrado, relacionado con lo religioso espiritual, y lo secular, relacionado con lo no religioso o mundano. Este es el desafío que debemos integrar. Bueno, mucho más para conversar, pero quiero darles, para terminar en estos 4 minutos que me quedan, las 4 C de fe y trabajo, que yo las considero para mí fundamentales, ¿no? Las 4 F de fe y trabajo. La primera C, es la C de cosmovisión. Yo creo que cuando hablamos de fe y trabajo necesitamos una cosmovisión que sea bíblicamente fundada, ¿no? Y ver de qué manera nuestra cosmovisión cristiana impacta directamente en nuestro ámbito laboral. En segundo lugar, necesitamos entender que fe y trabajo no es solamente un lugar y un espacio de reflexión, sino también una dinámica de renovación del corazón. Porque creo que muchas veces la iglesia provee estos elementos, pero no provee la comunicación o quizás la traducción de esta realidad al corazón en el ámbito del trabajo. Por eso creo que tenemos que desarrollar una dinámica de renovación del corazón centradas en el Evangelio, en clave del trabajo. En tercer lugar, cuando hablamos de las 4 C de fe y trabajo, la tercera es comunión. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es posible tener una reflexión, una renovación del corazón si estamos aislados. Esto tiene que ser vivido en comunidad, ¿no? Calvino decía, la iglesia no nos salva, pero no podemos ser salvos aparte de la iglesia. Es decir, que Dios me salva por el Evangelio, pero me mete enseguida en una comunidad de fe. Y necesito esa comunidad de fe para caminar y comprender la dinámica de fe y trabajo. Es muy importante esto, porque a veces cuando hablamos de movimientos de fe y trabajo terminan siendo solo en aspectos de profesionistas o de ciertos perfiles de trabajo. Fe y trabajo afecta e impacta toda vida en la comunidad de fe, en la iglesia. Tiene que ser transversal y en diálogo,
Por eso la comunidad de fe, la iglesia local, tiene que ser campeona de esta visión, ¿no? Y a veces es el gran desafío que tenemos. Y en cuarto lugar, la palabra es ciudad, ¿no? El espacio de nuestra misión y el lugar donde queremos que fe y trabajo impacten. Bueno, necesitamos construir una cosmovisión, entonces aquí necesitamos una lectura integradora de la escritura. No tenemos mucho tiempo para hablar, me quedan 1 minuto y medio. Necesitamos una visión integradora de la escritura, porque a veces cuando hablamos de fe y trabajo nos vamos a 4 o 5 versículos bíblicos, ¿no? El que no trabaja, que no coma. O todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Amén a todo ello. Pero es fundamental entender que la Biblia de principio a fin afecta las dinámicas que tienen que ver con la vida cristiana, y la dinámica del trabajo es una de ellas. Y entonces la invitación, y justamente la serie que grabamos ayer, tenía que ver con esta integración, de ver qué dice la Biblia sobre la creación del trabajo, qué dice la Biblia en cuanto a la caída y cómo eso impacta el trabajo, qué dice la palabra de Dios en cuanto a la redención de todas las cosas y cómo ello impacta el trabajo y cuál es la consumación. Es interesante ver cómo la visión allí en el libro de Apocalipsis de la Jerusalén celestial es una visión donde dice que fluye en la riqueza de las naciones. En clave de lo que es Isaías capítulo 61, allí donde describe también el cielo nuevo y la tierra nueva, donde dice que se reconvierten las vocaciones laborales. El profeta Miqueas también habla de ellos, donde las armas se transforman en herramientas de trabajo. Ciertamente, quiero decir que la visión bíblica del reino de Dios consumado no es la de tocar el arpa todo el tiempo, sino es una visión donde ese cielo nuevo y esa tierra nueva que descienden implica trabajo que da gloria a Dios, ¿no? Así que bueno, un tema muy interesante que da mucho para conversar y demás. Dice este autor, la doctrina bíblica del trabajo es una de las herramientas más poderosas que Dios nos proporciona para moldar y transformar nuestras vidas y sociedad. No podemos hablar de vocaciones, pero cuando hablamos de vocación, hablamos en primer lugar de una vocación primaria, que es la vocación que Dios nos da, un llamado de Dios hacia nosotros, una vocación secundaria, que es la vocación a qué soy llamado, y una vocación terciaria, que podemos decir que tiene que ver con el trabajo propiamente, ¿no? Bueno, como decía, mucho para conversar, pero me quedo con estas 4C que quizás en algún momento podamos ampliar. Creo que tenemos un curso preparado, quizás que daremos en algún momento en los meses por venir, donde podamos profundizar esto, ¿no? Pero quiero dejar abierto en tu reflexión y en tu consideración de qué manera necesita Latinoamérica profundizar esta temática de fe y trabajo. Bueno, quiero dejar abierta un montón seguramente de inquietudes para unos próximos encuentros en los cuales podamos reflexionar mucho más en cuanto a este tema. Muchas gracias